Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el capítulo 18 de San Lucas, vemos que nuestro Señor hace un milagro estupendo para recompensar la fe de un ciego. Jesús pasaba por Jericó, y como mucha gente lo acompañaba, entonces un ciego que pedía limosna, como todos los pobres en esa situación, preguntó qué pasaba, porque había tanta gente que pasaba por ahí, y le dijeron, Jesús Nazareno está pasando por aquí. Movido por una gracia especial de Dios, una gracia actual, una luz, una fuerza de Dios que iluminaba su mente y movía su voluntad, este pobre ciego y mendigo empezó a hacer un acto de fe extraordinario, gritando realmente del fondo de su miseria, a la vez de la vista y de la pobreza y también del alma. Empezó a gritar con mucha fe: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David. Hijo de David es el gran profeta, es el Mesías anunciado. Bueno, no sabe que Jesús es Dios hecho hombre, o que todavía es mucho pedir esto, pero él sabe que no es cualquiera Jesús, es realmente el gran profeta, el Mesías anunciado como Hijo de David. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten piedad de mí. ¿Y qué va a pasar? Hay gente que se pone donde no tiene que ponerse, y mete su cuchara donde no. La gente, los que iban delante, lo increpaban para que callase. Cállate, ¿qué está diciendo? Cállate, hombre. Mas él, impulsado interiormente por la gracia de Dios, él gritaba mucho más: Hijo de David, compadécete de mí. Queridos hermanos, no es fácil una persona enferma, un ciego, un sordo, un mudo, un paralítico. No es fácil, realmente es una vida de miseria, y nosotros que tenemos, gracias a Dios, los 5 sentidos, no los valorizamos, no damos muchas veces ni gracias al Señor, y muchas veces los utilizamos mal. Y bien, este hombre sí necesita compasión y misericordia del Señor. Hijo de David, ten compasión de mí. Y bien, nuestro Señor va a escuchar su oración. Es una oración de fe, una oración de convicción, una oración realmente que agrada al Señor. Y bien, Jesús, parándose, mandó que se lo trajesen. Entonces Jesús, en lugar de pasar indiferente y no hacerle caso, no se para. Nuestro Señor se para, como se paró cuando sanó la mujer que perdía sangre y la sanó. Y bien, Jesús ordena que traigan delante de sí este pobre ciego. Y cuando estuvo cerca, Jesús le habla. Como debe estar alegre ese hombre. Jesús le habla, le hizo caso. ¿Y qué le pregunta? Y bien, nuestro Señor le habla y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Y realmente la fe de este hombre es una fe extraordinaria. El ciego respondió así de sencillo: Señor, que yo vea. Que yo vea. Qué maravilla, realmente es de admirar la fe de este ciego. Por fuera es ciego, pero por dentro es un hombre de fe. Señor, que yo vea. Y nuestro Señor le contesta, como sabe contestar Dios: bien, ve, tu fe te ha salvado. Nuestro Señor lo sana, le dé la vista, porque ese hombre tiene fe, el poder de Cristo. Tu fe te ha salvado. Y al instante el ciego vio y lo seguía, pero glorificando, alabando a Dios, dando gracias. Y al ver esto, todo el pueblo también alabó al Señor. Queridos hermanos, avivemos nuestra fe. Nuestra fe cristiana, católica, no es cualquier fe humana, es una fe
divina, una fe infusa en nuestra alma. El día de nuestro santo bautismo, bien, cuando fuimos bautizados, es Cristo mismo, por la mano y boca del sacerdote, nos bautizó, nos purificó, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El momento de ser bautizado, la persona recibe la gracia y la santidad, algo divino como la luz en la lámpara, que lo hace hijo de Dios, pero también recibe como injertado en ese tronco que es la gracia y la santidad, y bien recibe 3 virtudes que lo ponen en contacto con Dios: fe, esperanza, caridad, pero en germen. Recibe también las virtudes morales infusas para actuar cristianamente como digno discípulo de Cristo. Recibe la prudencia que perfecciona su inteligencia acerca de la salvación eterna. Recibe la fortaleza, recibe la justicia, recibe la templanza y recibe los dones del Espíritu Santo. Esto lo hemos recibido en germen, es decir, nuestra alma fue capaz de creer lo que Dios ha revelado, de esperar en Dios y de amar a Dios. Y bien, esta fe, esperanza, caridad que hemos recibido en la fe, tenemos que ejercitarlas como cristianos. Y también tenemos que estudiar, aprender el contenido de la fe. La fe nos hace aptos de crear lo que Dios ha revelado, pero el contenido de la revelación tenemos que escucharlo, sea con las conferencias, las prédicas, o sea el estudio de la doctrina. Y todo esto fue sintetizado, resumido en un libro maravilloso que es el Catecismo. Es algo importante. Por eso el libro de cabecera del católico debería ser el Catecismo y el Evangelio. El Catecismo, que es síntesis metódica de todo el Evangelio. Entonces dije, con el bautismo recibimos el fe, esperanza, caridad como virtudes. Caridad. Ahora, ¿cuál es la primera, la más grande de las virtudes? Y bien, la primera, más grande de las virtudes es la caridad. San Pablo, en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 13, que dice, y bien dice, hay 3 virtudes. Y bien, la fe, la esperanza, la caridad. Pero de las 3, la mayor es la caridad. ¿Por qué? Porque aunque tuviera fe a trasladar montes y hacer milagro y profetizar, si no tienes caridad, eres nada. ¿Qué es lo que nos salva? Claro, hace falta tener la fe, pero hay algo más: el amor divino, que es la caridad. Miren lo que dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, habla de la caridad, esto llamado himno a la caridad. Y bien, si yo hablase todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y no tuviese caridad, sería como metal que suena y campana que retiñe. Aunque yo hablase todas las lenguas de los hombres o los ángeles, los santos dicen, aunque tuviera conocimiento de todas las ciencias teológicas, filosóficas, todas, si no vivo en gracia, en santidad, con la caridad, soy nada. Cuando uno peca mortalmente, que los hermanos, pierde la gracia, la santidad y la caridad y el Espíritu Santo. Dios en su misericordia nos deja todavía la fe y la esperanza, pero fe y esperanza sin caridad no salvan. Fe y esperanza sin caridad y sin santidad, gracia, no salvan. Lo que nos hace hijos de Dios y que nos da derecho al cielo es vivir en gracia, en santidad, con la caridad. Si yo hablase todas las lenguas de los hombres, de los ángeles, no tuviese caridad, sería como metal que suena y campana que retiñe. Aunque una persona conozca la Biblia, y qué bueno que la conozca, aunque la conozca del Génesis al Apocalipsis, versículo por versículo, capítulo por capítulo, como una computadora que apenas da así la respuesta, bien, no sirve para nada si peca, si vive en pecado mortal. No digas, no sirve para la salvación. Claro, conociéndola sabe que el pecado excluye de la salvación. Por lo tanto, allí debe buscar la salvación, la reconciliación con Dios, haciendo una buena confesión. Entonces la caridad es de suma importancia. Si tuviese el don de profecía, penetrase todos los misterios, las verdades fundamentales,
y poseyese todas las ciencias, y si tuviese toda la fe hasta poder trasladar los montes de una parte y a otra, y con todo no tuviese caridad, nada sería. Realmente aquí San Pablo dice cosas muy importantes. Entonces, si tuviese el don de profecía, profetizar y hacer milagros al punto de trasladar montes de una parte a otra, pero si no tengo caridad, nada soy. Cuidado, que hermanos, es muy importante vivir en gracia, vivir en santidad. El demonio, cuidado, puede hacer milagros falsos, puede hacer prodigios, puede hacer cosas extraordinarias, a tal punto, dice nuestro Señor, hasta los elegidos serían tentados de seguir a este malvado. Hoy se habla mucho de milagros, de curaciones, de profecías, de no sé qué, en iglesias fundadas por hombres que son falsas. No vale nada todo esto. El demonio, como un ratón, anda suelto. Puede hacer todas esas cosas. Solamente en la católica el demonio está amarrado, dice Santo Agustín. Fuera está suelto, cuidado. No es porque profetizan y hablan y curan y hacen milagros. A veces son charlatanías, de hecho no hay nada, pero lo hacen pasar por. Cuidado, hijito, cuidado, cuidado. En el capítulo 7 de San Mateo dice, capítulo 7 de San Mateo 15, dice: muchos dirán, Señor, el día del juicio, en tu nombre hemos profetizado, lanzado demonios, hicimos milagros. Y yo dije: váyanse, no los conozco, váyanse, lejos de mí, obradores de iniquidad. Por eso fundar una disque iglesia, fundarla, es el pecado por excelencia. Es el pecado de maldito. Si alguien les anuncia un evangelio distinto, diferente del que a veces les hace 2000 años, por la autoridad legítima, maldito sea, anatema sea. ¿Sabían esto? Es importante saberlo, porque hoy estamos en una confusión total, con tal que tomen una Biblia y hablen y ya se hacen pasar por profeta y apóstol, no sé qué. Espere, Señor, espere, es algo serio esto. Si yo tuviese el don de profecía y conocer todas las ciencias y tuviera la fe al punto de trasladar monte de un parte a otra, si no tengo caridad, si no vivo en gracia de Dios y en la verdad, soy nada. Soy nada, no vale nada todo esto. Otra cosa, si yo distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregaste mi cuerpo a las llamas, no teniendo caridad, viviendo en pecado mortal, nada me aprovecharía. Hoy, por desgracia, mucha gente perdió la fe, ya no tiene fe cristiana católica, o está en sectas fundadas por hombres, falsas iglesias. Sin embargo, hacen cosas cristianas. ¿Por qué? Porque quieran o no quieran, son herederos de la civilización cristiana católica, entonces tienen que hacer cosas. Ok, pero cuidado, si uno vive en pecado, bien, nada sirve. Si distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, bien, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía. Ahora haga una rectificación. Una persona que está en pecado, ¿puede y debe hacer obras de caridad? ¿Sí o no? Sí debe hacerlas. Aquí habla de los que rechazan la fe, de los que rechazan el amor de Cristo, los que se hinchan de orgullo pero quieren imitar a los cristianos. Un cristiano, un católico que vive en pecado mortal, sí debe hacer limosnas, debe hacer caridades, porque esto grita en su favor para alcanzar de Dios la misericordia, el perdón, el arrepentimiento. ¿Y cómo es la caridad? Bien, la caridad, dice San Pablo, es paciente, es benigna, no es envidiosa. Cuidado, que hermanos, la envidia es el pecado del demonio por excelencia. Porque el demonio tentó a nuestros primeros padres, nos tienta por envidia. Él perdió el cielo tontamente por su orgullo, por su rebeldía, y quiere que lo perdamos también.
O sea, nosotros cuando sentimos un puntito de envidia, reacciona directamente contra, haciendo el contrario, acto de caridad. Dios mío, te doy gracias por este hermano, esta persona, ten piedad de mí también y punto. La envidia es un pecado negativo, por excelencia es pecado diabólico. Todo en la caridad es paciente, no es envidiosa, no obra excesivamente, no se ensoberbece. Ahí también el orgullo no se ensoberbece. No es ambiciosa en sentido humano. No busca su provecho. En lo concreto, toda injusticia que es buscar su provecho contra el interés del prójimo. Entonces esto debe poner justicia entre nosotros, dar a cada uno lo suyo. No se irrita, que sentamos irritación y enojo es humano, pero debemos dominarnos, no hablar, no hacer un drama en ese momento del enojo. ¿Por qué? Porque uno como está en la neblina. La caridad no piensa mal, no hace juicios temerarios. ¿Cuántas veces, por desgracia, por cualquier cosa, uno presta intenciones al prójimo que ni tiene, ni pasaron por su cabeza? Cuidado. A la caridad no le agrada la iniquidad, mas se complace en la verdad. No le agrada lo injusto, lo malo, pero se complace en la verdad. Que los hermanos hoy no se aman la verdad. Cada quien su pensamiento, su moral, su religión, su secta, su iglesia. Esto no es correcto. En nombre de la Biblia hoy se habla de unos 50, 100 mil iglesias falsas fundadas por hombres. Esto no es verdadero, no son verdaderas iglesias. Cuidado, y la gente está confundida. La gente piensa que con tal que cree ya todo anda bien. No, la verdad es que Cristo dejó las cosas organizadas, dejó una iglesia, dejó una autoridad, dejó 7 sacramentos, dejó 10 mandamientos, que lo resumió en 2, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces debemos amar la verdad. Claro, se ama al pecador, claro que se ama a la gente equivocada por ser criatura de Dios, pero no se ama sus errores. Muchas veces yo escucho gente me dicen, yo digo a fulano, respeto de Señor, respeto la mía. Pues sí, pero si una cosa es falsa, inventada por hombres, ¿qué va a respetar el error? Como el doctor dijera, yo respeto la enfermedad de ese enfermo. Respeta al enfermo, pero no su enfermedad. Entonces la caridad no piensa mal, no le agrada la iniquidad, mas se complace en la verdad. Y también la caridad todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Precisamente donde hay caridad, hay amor. Caridad de amor aquí significa lo mismo. Y por lo tanto hay abnegación. Hay abnegación. Uno aguanta, soporta, perdona, ayuda, perdona, etcétera, etcétera. También la caridad, dice aquí todo lo cree. Cuidado, no seamos ingenuos, entendamos bien. No voy a creer cualquier tontera de cualquier persona que viene a decir cualquier cosa. Cuidado, sean prudentes. Dios nos dio inteligencia para discernir las cosas. 2 y 2 son 4. Si alguien me dice son 5, no voy a creerle. No es creer. Si alguien dice 2 y 2 son 5, ¿van a creer? No seamos tontos tampoco. No cualquiera que viene con una Biblia a tu puerta a lavarte el coco con la Biblia falsificada, vas a creerle. Cuidado, seamos prudentes. Creer lo que Dios ha revelado, lo que la iglesia legítima nos enseña. Y también la caridad todo lo espera y todo lo soporta. Que los hermanos sean lo que sean las dificultades de la vida, tenemos que soportar y esperar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su promesa y San Pablo por Espíritu Santo dice, Dios no permitirá que seamos tentados arriba de nuestra fuerza. Hagamos lo que podemos y lo que debemos. Lo demás a la gracia de Dios. Después San Pablo dice, la caridad nunca fenece, nunca desaparece. Las profecías, una vez realizadas, ya se terminan.
Incluso en el cielo también la fe va a desaparecer. ¿Por qué? Y porque ya vemos Dios cara a cara. ¿Qué queda? Queda el amor divino, la caridad, que es amor divino. Por eso San Pablo concluye diciendo, hay tres virtudes, hay tres virtudes, fe, esperanza, caridad, pero la mayor es la caridad. Entonces dije, todo bautizado, en el momento del bautismo recibe la gracia de la santidad, es como la vida sobrenatural, divina en nuestra alma, algo divino, como tronco, y tiene tres ramas que ponen el alma en contacto con Dios, capaz de entrar en contacto con Dios, la fe, la esperanza, la caridad. Pero la mayor es la caridad. ¿Por qué? Porque la caridad es el amor divino en nuestros corazones. Por desgracia, cuando pecamos mortalmente, perdemos la gracia, la santidad, perdemos la caridad y quedan paralizadas las demás virtudes del Espíritu Santo. Lo que queda en el cristiano, creyente, bautizado, católico en pecado mortal, queda la fe, queda la esperanza, pero fe y esperanza sin caridad no salvan. ¿Y cómo podemos recuperar la gracia y la caridad y el Espíritu Santo? Mediante una buena confesión. La confesión es de institución divina. En este tema también, hoy hay tanta gente ignorante y tanta gente intoxicada por un evangelio falsificado, y bien dicen que ellos directamente se conocen con Dios. Ayer hablaba con una persona protestante, y yo a propósito le pregunté, ¿y cómo recibes el perdón del Señor? Con arrepentimiento. No es falso, pero tampoco es correcto totalmente. Arrepentirse sí, pero nuestro Señor nos da un método que nos garantiza que hemos recibido su perdón, es la confesión. Cuando uno se confiesa con arrepentimiento, claro, porque si no hay arrepentimiento no vale nada la confesión, pero cuando uno se confiesa con arrepentimiento, bien, el ministro del Señor, el Salvador del Todopoderoso, bien, en nombre de Dios mismo, da el perdón. Y si ustedes escucharon gente que dice que ellos con Dios y no con un hombre pecador como ellos, bien, no han entendido nada del Evangelio. Al contrario, reciben el Evangelio tergiversado, de anatema. Capítulo 20, 21 de San Juan. ¿Qué dice Cristo el día de la resurrección? Reciben el Espíritu Santo. A quienes pero los pecados quedan perdonados. A quienes tienen que ser detenidos. Es Cristo lo dijo. Y si lo dijo, no miente, cumple. Por eso un día un pastor que estaba enfermito, el padre lo visitó, el pastor quiso confesarse. Y el padre dijo, oye pastor, algo no funciona. Usted enseñó hace años a la gente confesión de con Dios. Pues hágalo con Dios, ¿para qué con el sacerdote? Sí, dice, lo hice, pero nunca escuché la voz de Dios que dice, te perdono. La del sacerdote la oigo. Bien, llegó a aterrizar este pastor, ya tiene los pies sobre el suelo, antes estaba en la nube ahí arriba, pero ahora está en el suelo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador, Dios nos ha fabricado, creado, sabe que somos seres sensibles y nos comunica su gracia, su santidad, su caridad, su Espíritu Santo, mediante cosas sensibles que son los sacramentos, así de sencillo. Cuando me confieso y oigo la voz del sacerdote del Altísimo que dice, yo te absuelvo de tus pecados, te perdono los pecados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, es Cristo que te hace sentir su voz, que sus hermanos. Entonces, en resumen, vivir en gracia es vivir en caridad. El que vive en gracia tiene la fe iluminada, viviente, la esperanza, tiene la caridad de amor divino y tiene el Espíritu Santo. Y esto abre la puerta del cielo. Entonces, imitemos la fe de este ciego que confesa acerca a Cristo. Si nosotros hemos fallado, que hermanos, por nuestras faltas, fallas, pecados del pasado, si hay gente que hace tiempo no se confiesa, no comulga, bien, es el momento de hacerlo. La cuaresma va a empezar y precisamente es tiempo de misericordia, es tiempo de perdón, es tiempo de gracia. Si hoy escuchan la voz del Señor, no digan mañana. Mañana no existe. Mañana no existe. Los decenas de miles que murieron hace poco allí en Siria, en Turquía, no pensaban morir esta noche a las 4:00 de la mañana. No pensaban. Un terremoto fuerte y ya
decenas de miles de casas han caído, derrumbaron y decenas de miles murieron. Entonces, cuidado que hermanos, no pongamos en riesgo nuestra salvación, imitemos este ciego que pidió la luz del día y nosotros no seamos tontos siendo ciegos espiritualmente hablando. Todo pecador es un tonto, está viviendo en la neblina, está viviendo en la ceguera espiritual. Toda persona que en ese momento está en vicios, en pecados, y no deja esos vicios y pecados, bien es un ciego espiritualmente hablando. Su situación es 10,000 peor que el ciego del Evangelio que no ve la luz del día. El que está en pecado mortal, por ejemplo, sea borrachera, sea droga, sea fornicación, sea adulterio, sea unión libre, sea drogas, cualquier vicio que sea, y bien esta persona está en la ceguera espiritual. Que grita al Señor misericordia, como este ciego del Evangelio, para que Dios le dé una luz y una fuerza a su voluntad. ¿Por qué? Y bien porque esta ceguera espiritual voluntaria es culpable. La ceguera espiritual bien atrae la cólera de Dios. Atrae la cólera de Dios. Dios abandona al ciego voluntario espiritual. Mi pueblo, dice el Señor, no ha escuchado mi voz. Israel no ha venido hacia mí, y los he entregado a los deseos de sus corazones, se hundirán en sus vanas invenciones. Salmo 80, 12 y 13. Abandonará este pueblo, dice el Señor, le ocultaré mi rostro, y será consumido. Será víctima de todos los males, de todas las aflicciones, todas las aflicciones se apoderarán de él. Deuteronomio 31, 17. Le he ocultado mi cara y he andado errante por el camino de su perverso corazón. Isaías 57, 17. Cuidado, hijitos, la ceguera espiritual es peligrosa. La ceguera espiritual deliberadamente aceptada es súper peligrosa. Una persona por miseria de la vida, circunstancias, puede ser ignorante, puede tener vicios y pecados, pero apenas oye la voz del Señor, manifestada en la iglesia por sus ministros, por el Evangelio, dice: Dios mío, ¿qué hice? Pero el que oye y se tapa los oídos, su situación es muy peligrosa. Entonces, la ceguera espiritual deliberada bien atrae la cólera de Dios. Dios abandona a esta persona y el ciego espiritual se castiga a sí mismo en sus propias manos. El cielo está cerrado para siempre para el ciego espiritual voluntario. Dice la Sagrada Escritura que los ángeles cegaron a los habitantes de Sodoma, de modo que jamás pudieron encontrar la puerta de la casa de Lot. Tal es el castigo que Dios impone a los ciegos espirituales. No encuentran ya el camino de la puerta del cielo. Queridos hermanos, por favor, aprovechemos, como dije, de esta cuaresma para pedir al Señor misericordia. Y el ciego espiritual que hace sordo, y por desgracia tiene la puerta del infierno abierta. Último consejo: medios para salir de esta ceguedad y recuperar la gracia, la caridad del Espíritu Santo y el derecho al cielo. Bien, vivir de la verdad para vivir de la inmortalidad. Orar diciendo: Señor, ilumina mi vista para que no me duerma en la muerte espiritual. Dios mío, disipa mis tinieblas, Señor. Decirlo con fe. Aproximarse a Dios para permanecer cerca de Él. Abrir los oídos y los ojos a la fe. Levantarse y sacudir la pereza espiritual, la tibieza.
evitar todo retraso en obrar el bien. Si hoy escucha la voz del Señor, no diga mañana. Mañana no es tuyo. Ir a Jesús, que es el camino, la vida y la verdad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, no anda entre tinieblas, sino que tendrá la luz de la verdad y de la vida. Entonces, hermanos, fuera de la Iglesia Católica, por desgracia, el Evangelio falsificado es un impedimento de salvación para muchos. Es otro problema gravísimo. Por eso tenemos que vivir como Dios manda, según la fe católica, y ayudar a la gente a mantenerse en la fe católica. Entonces decía, el ciego de Jericó nos da el ejemplo de una fe viva, de una fe extraordinaria. Sean lo que sean nuestros pecados, queridos hermanos, si nos arrepentimos, nos acercamos al Señor, hacemos un examen de conciencia y nos confesamos, hay perdón. Todos los pecados pueden ser perdonados con tal que haya arrepentimiento y se haga lo que dice el Señor. Y nosotros católicos tenemos la garantía del perdón basada en el Evangelio. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados. ¿Verdad? Lo dijo el Señor. Con tal que haya arrepentimiento y que diga sus pecados. Por eso les suplico, aprovechen de este inicio de la Santa Cuaresma, que es un retiro espiritual de 40 días intensivo, para hacer una buena confesión, comunión. Y si hay alguien que no está casado por la iglesia, es bien que se case o se separe. O se casa, como Dios manda, o se separa, pero casarse únicamente por civil para el católico, frente a Dios, no vale. No vale en sentido que espiritualmente está en pecado. Sí tiene efectos civiles, claro, pero un católico debe ser casado por el civil y por la iglesia y ponerse en gracia de Dios. Entonces pidamos al Señor de nunca perder la gracia, la santidad de la caridad, y se la hemos pedido recuperarla cuanto antes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.